amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas fiscales, finanzas personales, normas de información financiera, seguridad social, prevención del lavado de dinero. Todo para estar actualizado con grandes amigos especialistas en la materia, para estar abriendo boca, hablando de diferentes temas y que te pueden ayudar un poquito a parar la antena, esas orejas para que pues, te pueda ayudar en el día a día en nuestro ámbito profesional. Como recomendación que hacemos siempre al inicio de todas estas emisiones, te recomendamos que nos puedas poner cualquier comentario en la parte de abajo y en su oportunidad nosotros lo estaremos contestando. Esto debido a que, como muchos de ustedes también lo saben, en el momento en que nosotros estamos grabando y estamos publicando el video, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día, gracias a la magia de las redes sociales o del internet, que se queda almacenado este documento a través del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que de la misma forma ahí les pediremos que cuando vean este video que le pongan un like, que lo compartan, que se suscriban al canal. Al ladito del botón de suscripción hay una campanita que si tú le aprietas te avisa cada vez que estás subiendo contenido. Ayúdanos a generar una interacción. También te pedimos por ahí que nos ayudes sugiriéndonos temas. Nosotros haremos lo posible para tener amigos especialistas en el área para que podamos platicar sobre ese tema que nos estás recomendando. También ponlo por ahí en la parte de abajo del video. Si tú lo prefieres, también estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que también ahí nos podrás buscar y localizar para cualquier cosa de la sugerencia de temas y compartir el material que estamos subiendo. También estamos en versión de podcast, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, subiendo el contenido diferenciado. Si para ti es más fácil solamente escucharnos, ahí está la versión podcast. Y si tienes un poquito de más de tiempo y nos puedes ver, están en diferentes redes, incluyendo YouTube, la cuestión de los videos para que tú nos puedas ver y compartir este tipo de documentos que estamos subiendo. Bueno amigos, ahora sí, ya después de haber hecho toda la cuestión de la presentación, donde nos pueden encontrar en diferentes redes, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema fiscal denominado, o que lo hemos denominado, seguramente ustedes ya lo vieron en la portada del video, domicilio fiscal. El día de hoy nos acompaña maestro en impuestos, también tiene una licenciatura en Derecho, posgrado de Tributación Internacional y Precios de Transferencia, con especialidad en fiscal corporativo, también otro posgrado con impuestos corporativos y la licenciatura de contador público de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ha cursado diferentes diplomados y talleres, seminarios, que también a su vez él ha impartido cátedras a nivel nacional en diferentes instituciones, también varios cursos en diferentes capacitadoras y diferentes instituciones a nivel nacional. Tiene su experiencia profesional en el despacho de Núñez Bautista, despacho y compañía SC, el del cual él es un socio fundador y director fiscal de esta firma, y también ha participado en docencia y cátedras en GBA y en cursos impartidos de diferentes capacitadoras a nivel nacional, también como lo comentaba yo hace ratito. Su afiliación en tema colegiada lo podemos encontrar como socio activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México AC, socio del Colegio de Contadores Públicos de México y también de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal. Él es el licenciado en Contaduría y aparte maestro en Impuestos, licenciado en Derecho, José Eduardo Núñez Bautista. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, agradezco la invitación, agradezco tu paciencia con tu servidor, agradezco el que estemos hoy reunidos para poder platicar de este tema, domicilio fiscal, algunas particularidades, consecuencias y obviamente recomendaciones para todos los que nos escuchan, ya que el tema del domicilio fiscal, pues obviamente va un poco más allá solo del tema fiscal. Podemos encontrarnos el domicilio fiscal envuelto a lo largo del Código Fiscal de la Federación, pero también en otras leyes, comenzando en el Código Civil Federal, y nos daremos cuenta que el domicilio, domicilio fiscal, domicilio legal, domicilio comercial, entre otras, pues tienen ciertas particularidades. Nos vamos a enfocar, por cuestión de tiempo, ¿verdad?, al domicilio fiscal,
toda vez que sí quiero ser muy insistente en el tema, que cuando damos la capacitación acerca de domicilio fiscal, pues muchas veces hablamos de 10 a 15 horas, de 10 a 15 horas para hablar de domicilio fiscal. Por lo tanto, vamos a tocar algunos puntos importantes, vamos a rebotar seguramente algunas preguntas y si no, vamos a platicar, mi estimado Rodrigo. Gracias por la invitación. Oye, Eduardo, dices 15 horas para hablar de domicilio fiscal, si es tan fácil verlo en un comprobante y ya con eso ya lo tenemos, ¿no? Pero en la realidad, como bien comentas, tenemos diferentes tipos de domicilios que podemos tener en el ámbito federal y local, y no estoy hablando de la casa chica ni de la casa grande, sino también tenemos que identificar otros conceptos relacionados, por ejemplo, residencia fiscal, que esto involucra diferentes contextos al ámbito en donde podemos estar, ¿no? Y al final de cuentas, creo que, como bien comentas, el partir solamente de una ramita del domicilio fiscal nos puede ayudar y que en algunos casos todos estos domicilios podrán converger en uno solo, el domicilio particular con el domicilio fiscal, pero no necesariamente a veces puedan converger en uno solo. Entonces, yo creo que podríamos partir primero justamente en pequeños detalles para poder diferenciar el domicilio fiscal de los otros y de ahí agarrar la línea de este lado. Con todo gusto, mira, por principio de cuentas tenemos que hacer referencia al Código Civil Federal en sus artículos 29 al 34, que es en donde nos habla del domicilio. Y curiosamente vamos a encontrar una primer diferencia en este artículo 29 del Código Civil Federal, en donde nos establece que el domicilio específicamente para las personas físicas es en donde residen. Es decir, para el Código Civil Federal, el punto número uno es en donde residen. Después, en donde se encuentra su negocio, ¿me entiendes? En donde está su centro de valor, su negocio. Y si no, en donde se encuentren. Pero hay una primera diferencia, porque en el Código Civil Federal establece entonces en donde vivan, en donde trabajen o en donde se encuentren. A diferencia del Código Fiscal de la Federación, que es el que norma el domicilio fiscal en el artículo 10, que nos dice que para las personas físicas el domicilio fiscal es en primera instancia, y no quiero ser técnico para que no sea esto una clase y nos pongamos a leer, pero en primera instancia, este 10 del Código Fiscal de la Federación establece que el domicilio fiscal para las personas físicas primeramente es en donde tengas tu actividad empresarial. Teniendo actividad empresarial, el local en donde realices tus operaciones, tu negocio. Esto es que si yo vendo plantas y vivo en algún otro lado, para efectos fiscales mi domicilio es en donde tengo mi local donde vendo plantas. Si yo vivo en Ciudad de México y en Ciudad de México está mi casa, tu casa, pero mi negocio está en Puebla, en donde yo vendo refacciones para automóviles en Puebla, el domicilio fiscal debe de ser el local en donde está mi negocio y esto significa que está en Puebla. En este orden de ideas, luego este mismo artículo del 10 del código se va a lo siguiente y dice, si no tienes actividad empresarial, entonces el lugar en donde realizas tus actividades. Y aquí entramos todos los demás. Por eliminación podemos entrar todos los demás y quiero detenerme en la parte central, los trabajadores. Es por eso que de primera instancia, Rodrigo, el domicilio fiscal de los trabajadores tiene que ser el lugar en donde realizan su trabajo. Por eso, lo correcto es que si yo no tengo actividad empresarial y soy de los demás en este orden de ideas trabajador, mi domicilio fiscal es mi chamba, es en donde esté mi centro de trabajo, en donde yo laboro, en donde tengo mi nómina, ahí. Seguimos leyendo este 10 del código, mi estimado Rodrigo, y establece, bueno, si no tienes una o no tienes otra, el domicilio será tu casa y tienes 5 días para que la propia autoridad para que le digas a la autoridad cuál es de estos dos incisos, si el primero o el segundo, ¿no? En ese orden de ideas. ¿Por qué mencioné este 10 para las personas físicas, que también es para las personas morales, versus o en contrario a lo que leímos o lo que podemos leer cuando vemos el Código Civil Federal? Bueno, pues porque en este orden o en esta jerarquía, para el Código Civil Federal, el más importante es el domicilio en donde vivamos, pero para efectos fiscales es el domicilio en donde esté nuestro negocio, ¿de acuerdo? Primer comentario o primer duda que podría surgir, Rodrigo. Oye, ¿y qué pasa
¿Y qué pasa si además de ser sueldos y salarios, pues tengo mi negocio? O sea, tengo los dos incisos, soy sueldos y salarios, soy trabajador, mi domicilio debería de ser el de mi empresa, pero aparte tengo mi negocio, Eduardo, también yo vendo pasteles, o sea, entonces, ¿cuál va a ser mi domicilio? Existe la preponderancia, es decir, de donde recibas la mayor cantidad de ingreso, ese es el que se considera domicilio para efectos fiscales. Rodrigo, ¿cómo ves hasta aquí? Bien, lo entiendo en esta tesitura de que si tengo dos actividades o más, me iría en donde más represente la generación del ingreso. Pero una de las cosas que también me gusta dar en la cuestión de clases, hablando justamente de residencia fiscal, de otro tema diferente a la cuestión del domicilio, yo digo que tiene que ser también a tu elección. Y lo pongo en esta idea, Lalo, en el sentido de que donde yo quiero que la autoridad fiscal, porque aquí en este caso al ser domicilio fiscal sería el SAT, donde quiera que me entregue información que para mí me competa. Porque estando todo el día de 8 horas trabajando en una empresa y al final de cuentas me van a mandar un comunicado de lo de mis pasteles, como tú decías, es muy difícil el que me puedan llevar una notificación de una empresa que no haya alguien que la pueda recibir y me pueda generar un problema. Entonces, independientemente de esta recomendación de preponderancia, lo que estás comentando, yo creo que tiene que ver en el que donde yo me sienta seguro de tener una comunicación con la autoridad, saltándonos ahorita lo del buzón tributario, que eso, pues bueno, ya es una comunicación más directa, pero yo creo que tienes que poner un lugar en donde te puedan localizar y que tú te sientas confiado que te puedan localizar. Fíjate, Rodrigo, es un buen comentario el que haces y lo quiero dividir en dos partes. El primer comentario es que lo que dices es correcto, pero si nos vamos a lo que nos dice el artículo 10 del código, pues no encontramos esa opción. Sin embargo, hay jurisprudencia y que con todo gusto para todos nuestros amigos que nos estén escuchando, porque la expresión de Rodrigo es correcta y te voy a decir por qué, por jurisprudencia. ¿Por qué? Porque se basa en que atendiendo el artículo 31 del Código Civil Federal, tú puedes, para efectos de tus propios intereses, reconocer un domicilio el cual se llama domicilio legal. Y para efectos fiscales, tú puedes considerar y asignar ese domicilio. Si tú me pones a definir, oye, el Código Fiscal de la Federación y el Código Civil Federal, por jurisprudencia, el Código Civil Federal en este orden de ideas va a sobreponerse y si yo contribuyente tengo mi domicilio fiscal, pero yo deseo que se considere mi domicilio fiscal o mi domicilio fiscal, el que tengo como domicilio legal, que puede ser mi casa, que es el que yo quiera, totalmente de acuerdo, Rodrigo, en ese orden de ideas. Pero precisamente no es lo que viene en el 10, pero sí es lo que viene por jurisprudencia. Por lo tanto, también estoy de acuerdo contigo. Oye, y siguiendo entonces este orden de ideas de que puede ser un poquito la cuestión de mi elección, también normalmente se recomienda que no sea tu casa habitación, pero también ahorita lo estabas diciendo en la cuestión del Código Fiscal de la Federación, en el cual si no tengo yo designado uno, tendría que identificar que sí, tendría que ser a fuerzas mi casa habitación. Y ese comentario va ligado a lo que supuestamente se pretendió hacer en una reforma hace como 3 años, de que les iban a dar facultad a la verificación de domicilio para tomar fotografías y todo para ver condiciones de vida y que al final de cuentas pudiera sonar por ahí una discrepancia fiscal que no pasó, sí fue algo que se estuvo discutiendo en el Congreso, pero Claro. tiene que ver justamente en la identificación de dónde parte la cuestión económica y poder ahora sí que visualizar condiciones de vida. Y es que, de verdad que son tantos temas. Fíjate que en materia internacional, dentro de los pilares en las acciones BEPS, hay un concepto que está sobresaliendo y que se llama fiscalización a la fuente externa de riqueza. ¿Esto qué significa? Hablabas de residencia. Fiscalización a la fuente externa de riqueza es, tú me dices que tienes un sueldo de 20,000 pesos al mes.
o que en tu negocio generas 20,000 pesos al mes. Sin embargo, si yo veo tu riqueza, no hay por dónde con 22,000 pesos al mes tú puedas pagar ese automóvil, esos inmuebles y esa vida que estás dándote. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad, autoridad, de ver tu fuente externa de riqueza, es decir, aquella que no me estás informando y yo determinar de manera presuntiva un ingreso para que de ahí puedas pagar mis impuestos. Ahora, esa fuente externa de riqueza no nos ha alcanzado, pero ya está. Tu comentario es bueno porque ya está. Pero bajémonos un poquito de nivel, mi querido Rodrigo, porque cuando tú eliges tu casa habitación para efectos de considerarlo como tu domicilio fiscal, debemos de atender cosas bastante absurdas, pero lo tengo que decir. Si dentro de tu departamento o dentro de tu casa tú estás considerando una recámara para que sea tu oficina y por ende ese es tu domicilio fiscal, tienes que decirle a la autoridad qué parte de tu casa es la que se considera domicilio fiscal. ¿Por qué? Vámonos a los efectos fiscales hablando de la ley del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Es decir, que si tú tienes tu domicilio fiscal en tu casa, ¿qué pasa con la deducción? La deducción es que si tú pagas en tu casa 1,000 pesos de luz, solo debes y solo puedes hacerte deducible el porcentaje, solo puedes hacerte deducible lo proporcional a lo que estés ocupando en tu zona que estás considerando como domicilio fiscal. Es decir, que si yo estoy pagando el teléfono y el mismo teléfono que utilizo para mis actividades de familia es el mismo teléfono que utilizo para mi actividad empresarial o profesional o mi negocio, pues debería yo de hacer un prorrateo, lo cual también se me hace bastante absurdo, pero así está la ley. Tú puedes sacar un cálculo en función de los metros cuadrados que estás utilizando para efectos de tu negocio que está en tu casa y sobre esa misma proporción hacer deducible y así para ese mismo importe juega para el impuesto sobre la renta y para impuesto al valor agregado. No estoy de acuerdo. Sin embargo, déjame decirte otras situaciones. Cuando tienes el domicilio fiscal en tu casa, es cierto que también la autoridad, de manera arbitraria, en algún momento, cuando vaya a visitarte, considere toda la casa como parte del negocio o en su defecto. Sé que nos estamos adelantando, ahorita nos regresamos. Si tú solicitas la verificación de domicilio, que es uno de los grandes tips y consejos que vamos a dar en esta charla, si tú solicitas la verificación de domicilio, debes de tener bien definido y mostrarle a la autoridad cuál es la parte que es considerado tu centro de negocios dentro de tu domicilio. Si no, lo hemos visto por experiencia, Rodrigo, el domicilio no te lo verifican. No te lo verifican. Entonces, creo que está bien quien puede tomar la decisión de decir mi casa es mi domicilio, pero debe de considerar todas estas particularidades, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar, ya hablamos tantito de personas físicas, ¿qué pasa con las personas morales? Ah, bueno, ahí sí para que veas el Código Civil Federal sin temor a equivocarme. El Código Civil Federal empata con el Código Fiscal de la Federación y establece que tratándose de personas morales, pues el domicilio, para efectos del Código Civil Federal y el domicilio fiscal, pues será en donde está la administración del negocio, su sede de dirección efectiva. ¿Y qué podemos considerar, Rodrigo, como esta sede de dirección efectiva? Muchos piensan, es que como es la administración de la empresa, pues en donde está la contabilidad, ahí debería de estar, pero no es el detonante. ¿Cuál es la sede de dirección efectiva? Es en donde se toman las decisiones. Es en donde yo ejerzo el control. Entonces, para la persona moral, su domicilio fiscal, ¿cuál debe de ser? En donde los tomadores de decisiones llegan a los acuerdos, en donde se aceptan las asambleas, en donde se reparten o se decretan dividendos. En este orden de ideas debemos de tener mucho cuidado. Si me voy adelantando, tú me detienes, ¿vale? Y tú me haces pausas. Es decir, entonces, Rodrigo, ¿cuál es el primer error? El primer error que tenemos cuando somos persona moral.
Si el propio 10 del Código Fiscal de la Federación y dentro del artículo 33 del Código Civil Federal establece que para las personas morales mi domicilio es en donde se encuentre mi administración y para efectos fiscales mi sede de dirección efectiva, en este orden de ideas, nuestro primer error es que cuando nos damos de alta en el SAT, tú le dices a la autoridad, este va a ser el domicilio. Ahí estás en la fila, te pasan, el ejecutivo del SAT te recibe y le dices, oye, este es mi domicilio. ¿Y qué te dicen los del SAT de inmediato? Ah, pues dame un contrato, dame el teléfono, dame un comprobante de domicilio. Autoridad, ¿cómo quieres que lo tengas si a eso vine, a darme de alta? ¿Cuál es la primera decisión que toma el ejecutivo? Dame el comprobante de domicilio de alguno de los socios. Es el primer error en que incurrimos. ¿Por qué? Porque el que sea socio no significa que realmente soy el tomador de decisiones. Y muchas empresas nacen con esa primera contingencia de que su domicilio fiscal no es el correcto. Y más adelante, mi querido Rodrigo, nada más recuérdame, ¿cuánto tiempo disponemos? ¿Es de una hora o es de... Estamos abiertos 1 hora, 40 minutos por ahí. Ah, vale, tú veme deteniendo porque te juro que yo me emociono. Entonces, la autoridad fiscal te dice, oye, pues dame el domicilio, el comprobante de domicilio de uno de los socios e iniciamos operaciones con un domicilio fiscal que puede ser el incorrecto. Ahora bien, por eso el primer tip o el primer consejo, domicilio fiscal, enfoquémonos en lo que nos dice el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, tanto para físicas como para personas morales. Primero que nada. Oye, la segunda recomendación, que vaya en función para las personas físicas con respecto a la preponderancia de sus ingresos, la generación de valor, porque sigue atendiendo al 10 del código. Oye, pero yo quiero que sea mi casa. Por jurisprudencia, claro que puedes mantener tu casa, lo dice el Código Civil Federal, es en donde te encuentren. Perfecto, bien. Ahora, ya que definimos de alguna manera el domicilio según Código Fiscal de la Federación y domicilio Código Civil Federal, ahora, ¿por qué recomendamos hacer todo esto, Rodrigo? O sea, ¿cuál es la importancia de que en verdad estemos acorde al código fiscal, al domicilio fiscal? Y te voy a decir por qué. En primera instancia, porque de conformidad con el 27 del código, nosotros tenemos, y discúlpeme, o sea, trato de no ser técnico, ¿no? Entonces lo digo de manera coloquial. Tenemos tres obligaciones ante el RFC, tres obligaciones ante el SAT. Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. La primera obligación es identificarme en mi persona. ¿Quién soy? Ah, pues ahí está mi identificación, mi INE. Hablando de personas físicas. Identificarme en mi situación fiscal. Es decir, yo presento estas declaraciones, estoy obligado porque tengo este régimen y estas son mis obligaciones. Y luego identificarnos en nuestro domicilio. Entonces, partiendo de ahí, ¿cuáles? Y no sé si antes de que entre ahora sí que a las propias consecuencias, a lo mejor quieras hacer algún comentario, Rodri. No, yo creo que hay que hacer por ahí una presión muy bien de lo que estás diciendo antes de entrar a las consecuencias. Adelante, Ahorita por favor. estás diciendo, y lo pongo también como el tema de pilares, que sería la identificación de la persona, la identificación de mis obligaciones y la identificación del lugar. Del lugar, Y maravilloso. justamente tendríamos que ver que esta identificaciones, estas tres que estás comentando, tienen que ver con la llamada constancia de situación fiscal, que viene justamente agrupado en estos tres pilares, los elementos como lo estás ahorita definiendo ahí, lado, para efecto de poderlo tener. Y como dicen también, vámonos un poquito para atrás en la cuestión de la conceptualización, justamente de la cuestión de este domicilio. Recordar que la cuestión de la modificación de los FDIs que hemos tenido también por ahí hace referencia el día de hoy a una revisión del código postal para ver en dónde está uno inscrito, que también ahorita vamos a tocar repercusiones por no tener la cuestión de todo vinculado. Pero también tenemos otro problema que también ahorita lo detonaste, que es primero el huevo o la gallina. Cuando estás constituyendo algo, yo no tengo documentación para poder firmar contratos porque apenas se está constituyendo. Si bien puedo tener algunos poderes, yo no puedo sentar poderes de una entidad que todavía no está suscrita ante el RFC
porque el día de hoy todo tiene que estar vinculado con un RFC para identificar operaciones, actos o actividades. Y Claro. ahí, como lo comentas, primero hasta hacen una verificación de los socios que no deberían de estarlo haciendo. Obviamente tiene que ver con simulaciones, operaciones simuladas, pero al final de cuentas es primero me deberían de dejar habilitado el que yo me inscriba y que con una segunda y visita al SAT, el poder identificar el lugar donde quedó establecida ya la cuestión del domicilio, en este caso domicilio fiscal, Lalo. Por supuesto, y ahorita hay dos temitas que tocaste, y quiero abordarlos honestamente. El primero de ellos es la constancia de situación fiscal. Muchas veces, seguramente a ti también te ha pasado y a nuestros amigos que nos están viendo o escuchando, y que son contadores de empresa o que tienen sus despachos o son asesores independientes, ¿cuántas veces no les ha pasado, no? Oye, es que no presenté esta declaración, no presenté la DIOT, porque es que no viene en mi constancia, ¿no? Oye, yo no estoy obligado a esta informativa porque no viene en mi constancia, ¿no? Oye, fíjate que mi domicilio no aparece en mi constancia. Quiero ser muy claro. ¿Qué es lo que nos obliga? Las leyes específicas. La constancia de situación fiscal no es ley, jóvenes, no es ley. Por lo tanto, lo que diga la constancia de situación fiscal, sí, puede ser un informe, pero es un informe de lo que yo mismo he alimentado. Puede ser no correcto. Oye, es que yo soy reciclo y siendo reciclo no tengo la obligación de presentar DIOTS, pero en mi opinión viene, pues es que hay que leer la ley, ¿verdad? Porque es una obligación que aunque te la están quitando, en ley sigue estando. Hay que estudiar ese tipo de situaciones. Oye, Lalo, fíjate que yo estoy perfectamente, pero no he presentado mi contabilidad electrónica y mi opinión y la opinión la sigue saliendo positiva, por ejemplo. Entonces, jóvenes, la opinión que se menciona en la resolución miscelánea fiscal es para efectos de ponerte ante obligaciones en el RFC si has presentado o no declaraciones. Y en la constancia solo viene la radiografía, pero también de lo que tú mismo has aportado. Por lo tanto, la constancia no es ley. Comentario número 2. El calvario de que cuando nosotros nos damos de alta como persona física o como persona moral, hablando de persona moral, pues es que, ¿qué crees? Que seguramente ya te ha pasado, Rodri. Vas a dar de alta a la persona moral y entonces dices, son 5 personas las que son socios, dame los RFC y estos socios tienen que estar. Fíjense bien, jóvenes, esto es ya, esto es hoy. Estos 5 socios tienen que estar, uno, dados de alta en el RFC. Dos, tienen que tener fiel, vigente. Tres, tienen que tener opinión positiva. Si algún socio tiene opinión negativa, regrésate a regularizar al socio y después ven a dar de alta a la empresa. Y cuatro, el domicilio fiscal tiene que estar verificado. Imagínate, Rodri, que hoy en día hay fusiones, escisiones, liquidaciones, nuestro famoso formato RX, y que tú ya hiciste toda la labor mercantil. Ya publicaste en la Secretaría de Economía lo que tengas, ya repartiste a los socios, primero a las autoridades, a los trabajadores y a los socios, ya lo hiciste. Pero que no pueda proceder tu baja en el RFC porque tu domicilio está como no localizado. O sea, podemos irnos desde lo más barato, y ahorita lo vamos a mencionar, podemos irnos desde lo más barato hasta consecuencias muy graves, Rodri, y no es querer asustarlos. Pero sí quiero dejar en claro, antes de que Rodri me apoyes a lo mejor con algún comentario, sí quiero dejar en claro que el domicilio fiscal no es un tema de trámite, ¿eh? No es un tema de, lo hago después. Hoy por hoy la autoridad fiscal, de manera arbitraria, y te juro que no lo digo con un afán de molestia, pero hoy por hoy la autoridad de manera arbitraria está buscando, a propósito, no encontrarte. Porque hoy las maneras de notificación pueden cambiar si estás como no localizado o no localizable, que son diferentes. El hecho es, me voy a ir a un extremo porque esto sucedió en pandemia. En pandemia, la autoridad te toca, toc, 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 no estás. La autoridad te toca, toc, 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 pero estás en home office, no te encontró.
En la tercera ya ni se asoma, nada más le toca a un vecino. No vienen, ¿verdad? No, no vienen. A la tercera te considera como no localizado. ¿Y qué crees? De conformidad con el Código Fiscal de la Federación es posible que te empiecen a notificar, ya no por buzón tributario, ya no de manera física, ya es muy común que te empiecen a notificar o por estrados o por edictos. Son muchos conceptos técnicos, pero no se preocupen. Nos vamos a ir atacando poco a poco, mi querido Rodri. A lo mejor antes para iniciar a las consecuencias o le entramos de lleno. Ahorita, antes de las consecuencias, nada más también el comentario que está diciendo que es extra domicilio fiscal. Eh, Antes de la pandemia y justamente también en la pandemia me tocó que se intentó inscribir ante el RFC alguna persona moral y en las dos ocasiones eran dos empresas diferentes con diferentes dueños y todo que me tocó vivirlo. Uno, falta de citas y todo, que fue un relajo, y el otro, el problema fue que te metías, ibas al SAT, sacabas cita, entregabas toda la documentación y te decían, ¿sabes qué? Uno de tus socios está mal, pero no te decían si por el domicilio, si por la opinión, por estar en un considerado como simulación, no te decían absolutamente por qué. Y ahí lo que dices, el que te puedas ir tú a regularizar para poderlo intentar otra vez, es sobre qué lo regularizo si no sé sobre qué es lo que voy a regularizar. Y esto de la importancia de la cuestión del domicilio también tiene repercusiones en padrones de importación que si también estás mal en este tipo de los socios con el tema de patrones y también con la cuestión de la empresa, el domicilio, estamos hablando que no te dejan sacar mercancía y te pueden bloquear muchas cosas que ya esto, con esto, pues sí ya daremos pauta al tema de una repercusión por tener mal un domicilio, Lalo. Imagínate, imagínate no poder crear tu empresa por un tema de domicilio, no poder hacer trámites como importantísimos, muchas veces internacionales, como es una fusión, escisión, liquidación, por no tener el tema del domicilio. El calvario ya no solamente es fiscal, sino administrativo, pero no creas que administrativo procesal, sino me refiero a que mientras no tengas tu domicilio y que la autoridad te lo avale, ¿verdad? Todo ese tiempo tienes que estar a seguir presentando tus obligaciones fiscales. Para los que estén en proceso de liquidación, de fusión o escisión, la parte mercantil tú ya la hiciste, tu convenio, tú ya hiciste todo, pero de aquí hasta que liberen tu RFC en el formato RX, tú tienes que seguir presentando contabilidad electrónica, pagos provisionales, informativas y declaraciones anuales. Esta es una carga administrativa que tú ya no tienes contemplada. Bien, ¿te late que toquemos algunas consecuencias? ¿Te late que vayamos hacia allá? Fíjense bien, chicos. La primera consecuencia es cuando hablamos de responsabilidad solidaria. Artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dice este artículo 26? Bueno, pues que los socios y accionistas son responsables solidarios, ¿verdad? Con el contribuyente, hasta por el porcentaje de su participación. Es decir, no es hasta por el importe de su aportación, sino hasta por el porcentaje de su aportación. O sea que si el crédito fiscal es de 10 millones y se agota todas las instancias, bueno, los socios van a tener que responder hasta por el porcentaje de su participación accionaria. ¿Qué pasa con esta responsabilidad solidaria? En esta fracción 10, hablando específicamente de los incisos B, D y E, literalmente dice que también vas a ser responsable solidario con la empresa por las contribuciones que hubieran omitido, perdón, si la empresa no se encuentra como localizada. En el inciso D, establecen que habrá responsabilidad solidaria con los socios para con la empresa cuando dicha empresa haya desocupado su domicilio fiscal y no haya presentado el aviso. Y el inciso E nos dice, ¿qué crees? No se localiza a la empresa en su domicilio fiscal que tiene registrado en el RFC. Entonces, por estas contribuciones que hubiera omitido la persona moral, por el hecho de tener problemas con el domicilio fiscal, los socios y accionistas son responsables solidarios. ¿Cómo ves? No, y aparte, o sea, es una repercusión que se le pasa a alguien más
en el caso de que tú estás haciendo lo correcto, ¿no? O bueno, esa es la visión que tú estás teniendo y que por un tema de trámite administrativo por parte de la autoridad ya te tenga una repercusión económica, multas. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. ¿Por qué con esa razón, no? Claro, y como digo, finalmente, ay, discúlpame, te me fuiste, ya estás aquí. Y mira, fíjate que nunca lo ves como socio. O sea, cuando tú tienes tu empresa, piensas que todas las consecuencias irán hacia la empresa. Y cuando ves a este artículo 26 fracción 10 te queda claro que es porque si la empresa no pagó, ¿verdad? Lo más lógico es que yo pague, sí, pero no tienes considerado que también por efectos del domicilio fiscal tú estás en ese supuesto. Vamos a ir a la consecuencia más barata. La consecuencia más económica, Rodrigo. Yo siempre he dicho, en materia de impuestos, en materia fiscal, tributaria, contributiva, como le quieran llamar todos nuestros doctrinarios, hay unos que se siguen peleando, ¿verdad? Es que no es fiscal, porque fiscal es relación con la autoridad fiscal. No es tributario, porque ya no se pagan tributos. Es contributiva. Ah, bueno, está bien, como ustedes gusten llamarle. Pero la consecuencia más económica, Rodrigo, la más barata, yo siempre lo he dicho, en materia fiscal lo más barato es el principal, o sea, el impuesto y sus accesorios. Y de ahí lo más barato sigue las multas, porque las consecuencias que vamos a ver son fatales. Entonces, ¿cuál es una consecuencia por no tener el domicilio fiscal? Vámonos al artículo 79 del código. Precisamente señalar un domicilio de manera incorrecta. ¿Y qué nos genera? Pues obviamente nos genera una infracción. Ahora, vámonos al artículo ya de multa, al artículo 80. Solo por no tener el domicilio fiscal correcto o actualizado, podemos pagar hasta 12,000 pesos, que van desde los 8,000 hasta los 11,600 pesos aproximadamente. Eso es lo más barato. ¿Por qué? Porque finalmente es una infracción o es una multa. Y tú dices, ¿no? Como los presumidos, órale, la pago. No, 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 no. Lo más barato es pagar esa multa. Pero si sigue persistiendo la inconsistencia o no corriges ese problema, obviamente vas a tener consecuencias de las que hemos venido a platicar. Ahora, ahí te va una fuerte. Vámonos a una fuertecita. ¿Por qué no trastocamos el 110 del Código Fiscal de la Federación? Este 110, ¿de qué nos habla a partir de este artículo? Precisamente de los delitos. Obviamente tú y yo tenemos colegas y sabemos que en materia fiscal nadie tiene la verdad absoluta y que cuando hablamos de delitos trastocamos la parte penal, por eso hay que ser muy prudentes, porque los que saben, ¿verdad, Rodri? Los que saben establecen que no es tan fácil vincular la parte fiscal con la parte penal. Sin embargo, quiero decir que para todos nosotros mortales está en la ley. Está en la ley. Artículo 110 es delito fiscal quien desocupe o desaparezca de su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso correspondiente. Y ya es un delito. Entonces, ¿por qué quiero poner sobre la mesa este delito? Es muy sencillo, porque si nosotros nos vamos al 108 y al 109 del Código Fiscal de la Federación, que a propósito también tiene consecuencias en materia de domicilio fiscal, establece que el delito de defraudación fiscal se puede seguir simultáneamente con el del 400 bis del Código Penal Federal. ¿Cuál es este, Rodrigo? El de lavado de dinero. Entonces, yo tengo problemas por mi domicilio fiscal que pueden equipararse a un posible defraudación fiscal. Tengo el delito por desocupar, por no informar del 110, o sea, pueden indagarlo, pueden estudiar, pero adicionalmente se incorpora al de defraudación y ahora resulta que derivado de mi domicilio fiscal, Rodrigo, la autoridad pudiera seguir de manera simultánea con el de lavado de dinero. Y ahí estamos hablando, Rodrigo, de otra escala. No sé qué opinas al respecto. No, sí, y aparte aquí tenemos hasta casos que se puedan estar platicando, lo que sería, se siguen los dos delitos de manera simultánea y separada, se tiene que aclarar tanto el uno como la cuestión del otro, el de la defraudación y lo que sería la cuestión de lavado de dinero. Este, entonces yo creo que aquí, como bien comentas, es que tienes que tener mucha espincita para no tener problema por las dos ramificaciones, porque aunque podamos decir, van sobre el mismo delito, son dos diferentes autoridades,
son dos diferentes abogados por la especialidad que se tiene que dar y que al final de cuentas cada uno va a tener que jalar para su propia conveniencia la defensa y que si no es un tema integral, pudieras estar echando hacia el otro lado este conflicto con la cuestión del análisis. Ya escogerías sobre qué quieres que te castiguen, ¿no? Y nada más les recuerdo que tratándose de defraudación fiscal, pues nos podemos ir 9 añitos, ¿verdad? De 3 meses hasta 9 años, dependiendo el importe de lo defraudado. Y en materia de lavado de dinero, podemos irnos hasta 15 años guardaditos. Adelante, Rodrigo. Y aparte, bueno, pues también con la cuestión de lo que se modificó al tema de contrabando y también de la cuestión de la delincuencia organizada, que son importes mucho más grandes de lo que pudiéramos estar pensando en una simple tema de no informar con el tema de domicilio, pero las gravantes se pueden ir complicando si entramos en tema de simulaciones. Y el otro tema también ahí, Lalo, referente a la restricción de sellos. O sea, creo que al final de cuentas es un gran problema porque no solamente es pagarlo como tú lo estás diciendo, sino es me cortan la operación porque me están separando de tener operación con todos los demás y yo tengo cosas que cubrir. Fíjate, vamos a hablar rápidamente de 4 consecuencias. Te las quiero mencionar por si se me olvida, me las recuerdas. Caducidad, prescripción, operaciones simuladas y restricción de certificados. Y si nos da tiempo, seguimos más, porque al menos hay otras 15. Pero ahí te va. Y de hecho comienzo para continuar con tu idea. El artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Establece que la autoridad podrá considerar que las operaciones que están amparadas en un CFDI pueden ser no reales, pueden ser simuladas, por no contar con activos, infraestructura, trabajadores o capacidad material. Y nada más nos quedamos hasta ahí, Rodri. Pero a todos los que nos escuchan, terminen de leer el párrafo. Dice, también aquellos que no se encuentren como localizados en su domicilio fiscal. O sea, Lalo. Es decir, que si no tengo mi domicilio fiscal como localizado, ¿podría la autoridad considerar que mis operaciones son falsas, inexistentes o simuladas? La respuesta es sí. Sí, Rodri. Ahora, digo, estamos hablando de consecuencias y cada una de estas consecuencias tiene una debida defensa, tiene sus particularidades y asegúnes, pero lo que quiero dejar en claro está en ley. Y es la última oración del primer párrafo de este 69b. Si no tengo mi domicilio fiscal como localizado, la autoridad podrá, y aunque es podrá, lo hacen. La autoridad puede determinar que las operaciones que amparo en mis FDIs son simuladas, son falsas, no existen, carecen de materialidad. Ahí está, primer efecto de que la autoridad nos considere como posibles EFOS. Ahora sí, Rodri, vámonos. Bueno, ¿y por qué quiero hablar de estas dos juntas? Ahora sí, vámonos a la siguiente consecuencia, restricción de certificado de sellos digital. Restricción de certificados de sellos digital. Y tengo que decirles algo importante. Tanto en el 69B como en el 17H bis, que es la restricción temporal, y después 17H cuando ya es de manera definitiva, tengo que decirles que hay algo que no está medido, Rodrigo. Y tú lo debes de saber muy bien. Oye, dejé de operar por 30 días, por 40 días, luego me regresaron mi certificado de sellos y no convencí a la autoridad, por lo tanto, de manera definitiva, me han restringido los certificados de sellos, ya no puedo facturar. Rodri, dentro de la experiencia y seguramente dentro de la tuya, que es muy vasta, ¿cuál es el impacto económico, independientemente de los impuestos, para los empresarios? Su reputación, Rodri. En la mayoría de los casos de los clientes, ¿te me fuiste? ¿Estamos ahí? Sí, aquí estamos, aquí estamos. En la mayoría de los casos que nosotros atendemos, Rodrigo, no es presunción. Sé que hay muchos buenos profesionales y que estamos preparados para ello. En la mayoría de los casos que nos llegan, nos dicen, ayúdanos porque no queremos pagar el impuesto. Lo siento, hay que regularizarnos. Número 2, el honorario, lo tienes que pagar. Número 3, y mejor apúrate porque tu operación está parada. Le solucionamos el problema, Rodri. ¿Cuál es el problema para el empresario? Lo que sufren. ¿Sabes qué, Lalo?
este cliente ya no quiso trabajar conmigo. ¿Sabes qué, Lalo? Yo tengo operaciones con residentes en el extranjero y por protocolo no pueden trabajar con empresas que tengan situaciones fiscales. Su reputación y lo que pierden en cuanto al mercado, eso no se cuenta, Rodri, y es lo que más pierden. Y fíjate que la restricción de sellos o la cancelación de sellos ya es casi la muerte por la cuestión de tema de estarlos parando. Pero lo que está diciendo el tema reputacional y tiene que ver con estar solicitando las famosas 32D, las opiniones de cumplimiento. Hay veces que por una simple declaración DIOT que no le estabas informando porque no te la daban y te la subieron y ok, la cumples para poderlo hacer, con eso ya tienes problemas en la aduana para poder sacar mercancía y con el simple hecho de que no esté positiva, das mala impresión a alguien que supuestamente está al corriente de la cuestión de la información y que puede ser un error de la plataforma del SAT con el simplemente de tener una opinión negativa, con una simple declaración que se te olvidó, la presentaste en ceros o no está funcionando la cuestión de la página en forma correcta, ya te metió en un problema reputacional como lo estás comentando. Aún así de que digas, no es que ya está presentada, lo siento, es que en el momento en que se te pidió, no estaba positiva. Y eso es la muerte. Restricción de certificado de sellos digital, jóvenes. Sí, uno de los más de 200 motivos por las cuales la autoridad te restringe de manera temporal y si no la convences de manera definitiva, es todas las situaciones respectivas al domicilio fiscal. Así que aguas. 69B es una de las consecuencias por la cual la autoridad, de no estar como localizado, la autoridad puede determinar que tus operaciones son simuladas, falsas o inexistentes. Nada más para que vean el músculo. Ahora sí, vámonos a las otras dos porque tienen que ver, Rodríguez. Todo el mundo piensa que la autoridad tiene 5 años, las facultades de la autoridad caducan en 5 años. Esto de conformidad con el 67 del Código Fiscal de la Federación. Y déjame decirte algo, Rodri, no hay nada más equivocado que eso. Si ustedes leen este 67 del Código Fiscal de la Federación, podrán encontrar, jóvenes, que sí, en los primeros párrafos establece que la facultad de las autoridades caducan en 5 años. Pero déjenme decirle que ese término de 5 años es para el contribuyente que no existe. Bueno, sí existe. Rodrigo, su servidor y nuestros clientes. Pero realmente esa caducidad se va a 10 años cuando nos falte algún elemento de la contabilidad. Y sí, jóvenes, estoy citando toda la lista interminable de mi 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 de su reglamento. Es decir, te falta el informe del comisario anual, ya son 10 años de caducidad. Te falta el informe del administrador, ya son 10 años de caducidad. No tienes tu expediente del beneficiario controlador, ya son 10 años de caducidad. No has presentado contabilidad electrónica, ya son 10 años de caducidad. Tus declaraciones DIOTS están presentadas en cero o sin datos, ya son 10 años que la autoridad te puede revisar. Entonces, quien diga que son 5 años es mentira. ¿Por qué? Porque son 5 años para este contribuyente que todo cumple al pie de la letra. Pero viene nuestro tema. A ver, Lalo, ya tengo el 67 y ya me di cuenta que en efecto son 5 años para el chavo que no existe, para la chica que no existe, la perfecta o el perfecto. Muy bien. Oye, Lalo, y ya vi que son 10 para aquellos que no cumplan con algún elemento de lo que integra la contabilidad o de lo que se considera contabilidad para efectos fiscales. Repito, 28 del código y el 33 del reglamento. Oye, pero ya seguiste leyendo los párrafos de abajo, porque dice Rodri, parafraseando, si tú tienes problemas con tu domicilio fiscal y la autoridad no puede ejercer sus facultades, el plazo se suspende, jóvenes. Por lo tanto, pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 años y si la autoridad estabas como no localizado, hasta que te encuentre, se renueva el plazo de los 5 o 10 años, lo que corresponda. 10, seguramente 10. Entonces, no se confíen, porque si ustedes dicen, la autoridad no me puede revisar el 2009. ¿Por qué? Porque ya pasaron muchísimos años. Tu domicilio fiscal es como no localizado. Ah, bueno, puede irte a revisar hasta allá. Número 2, Rodri, el 146, ¿sí? 146 del código. Y si me equivoco, discúlpenme, pero 146 del código, prescripción. La autoridad también
prescribe sus derechos de poderte cobrar un crédito en 5 años. Y tú dices, yo le debo al SAT desde el 2010, pero como ya pasaron 5 años, ya no se los pienso pagar. Tienes tu domicilio fiscal como no localizado, porque si es así, ¿qué crees? Se interrumpe el plazo de la prescripción y así pasen 10, 15, 20, 30, 40, 50 o 100 años y todavía seguimos vivos, la autoridad puede cobrarte dicho crédito fiscal. Ahí están cuatro, mi estimado Rodri: operaciones simuladas, restricción de certificados, no interrupción de la caducidad, interrupción de la prescripción. ¿Cómo ves? Y como lo empezaste diciendo en la emisión, y eso que supuestamente es algo tan fácil que podemos identificar como un domicilio fiscal, y las repercusiones es totalmente como si fuera lo peor, de igual característica como si no hubiera pagado una contribución correspondiente. Aquí, Lalo, permíteme invitar de nueva cuenta a la gente que nos está viendo a que se suscriba Adelante. al canal de YouTube, que nos sugiera temas, que nos busquen en diferentes cadenas de distribución de podcast y que al final de cuentas ahí está el contenido, el material, que lo compartan y que le den like respectivo. Oye, Lalo, un poquito para poder agarrar la línea que había dejado referente a que con algo tan sencillo y estamos hablando que se vuelve como si fuera la cuestión de lo peor. En estricto sentido también es porque en algunos casos es ya no lo quiero pagar o si soy una persona mala, me desaparezco y una de las cosas es olvidarme de la cuestión del domicilio. O sea, lo entiendo en esa perspectiva y también lo decías, pagan justos por pecadores. Ahora, para poder agarrar un poquito esta línea ahí, Lalo, primero, un tema de que creas que realmente es importante para que la gente que nos está viendo y escuchando lo agarre y lo pueda sintetizar como un tema de una conclusión sobre este tema. Y la otra, algún dato de contacto en donde cualquier persona que esté interesada en una asesoría, obviamente ya más a fondo sobre ese tema o diferentes temas fiscales, un lugar de contacto o teléfono o correo que nos pudieras compartir para que la gente lo pueda considerar y te pueda buscar. Rodri, te agradezco mucho de verdad por la invitación. La verdad es que nos pudiéramos seguir mucho tiempo más, pero déjame decirte y concluir con esto. La recomendación, jóvenes, entonces es uno: en este momento, al terminar esta transmisión, vayan con sus clientes, con ustedes mismos, vayan con sus empresas donde trabajan y revisen el domicilio fiscal. Si no es lo que establece el 10 del Código Fiscal de la Federación, podemos echarle un ojito al 29 al 34 del Código Civil Federal. Número uno, actualicen el domicilio. Dos, vía portal del SAT soliciten la verificación de domicilio fiscal. Tres, van a recibir el ejecutivo del SAT y ustedes den la información relativa al domicilio. Exijan el resultado de su verificación, porque luego se van y tú no te enteras qué pasó. Exijan el resultado de su verificación. Número cuatro, métase al expediente del contribuyente para garantizar que ya estén como localizados. Nada más unos comentarios rápidos. La autoridad no puede extralimitarse, no puede pedir más allá de lo relativo al domicilio fiscal, pero eso significa que si tú estás en un lugar y no lo estás rentando, le vas a tener que demostrar a la autoridad por medio de un contrato de comodato que te lo están prestando. O si estás rentando, tienes que dar el contrato de arrendamiento, muy importante. Y si es tuyo, tienes que mostrar las escrituras. Aguas, partiendo de ahí. Mi consejo es ese: revisen el domicilio, soliciten la verificación, exijan el resultado y manténgalo siempre actualizado. Consejo número dos: como lo comentábamos, la autoridad es arbitraria. De manera periódica, a lo mejor cada 15 días o cada mes, revisen las listas por estrados, revisen la lista de los notificados por edictos. Y en este orden de ideas, si ustedes desean saber más del tema, porque hay mucho más, hay mucho, mucho más. Si desean saber del tema, su servidor José Eduardo Núñez Bautista. Pueden encontrarnos en todas las redes en nombre y representación de mi firma Núñez Bautista Despacho Sociedad Civil, y con todo gusto ahí podemos atenderles. El teléfono 55 24 99 94 27, que es el de su servidor, pero obviamente lo atiende mi gente, pero es el de su servidor. Y en este orden de ideas, mi querido Rodrigo, no me queda más que agradecerte por la invitación.
A ti, Lolo, de nueva cuenta por acompañarnos, por compartirnos estos temas de experiencia. Y como bien comentas, al final de cuentas hay muchas cosas donde poder agarrar. Esto solamente es una base para que uno lo pueda ir desmenuzando y que pongamos atención al concepto del domicilio fiscal y su importancia. Porque también hablando de diferentes ejemplos que pudiéramos estar dando, no se puede generalizar y cada uno tiene que ver con sus propias particularidades. Lo decías, escisión, fusión, liquidación, que cada uno tiene sus formas de solucionarlo y destrabar lo que se tenga que destrabar en cada una de ellas. Las penalizaciones, cada una tiene sus propias particularidades. O sea, no se puede hablar en un tema tan general. Por lo tanto, la recomendación adicional de lo que dice Lalo, yo lo trataría de decirles a todas las personas que nos están viendo y escuchando que busquen gente especialista en la materia y que al final de cuentas se sienten, externen todos los casos y que en conjunto poder lograr a una solución respectiva de Lalo. Pues mi querido Rodri, no me queda más que agradecerte de verdad. Y saludos a todos, agradecido y ya saben que a la orden donde gusten, como gusten. Muchas gracias, Frau. El día de hoy nos acompañó el licenciado en contaduría, maestro también, José Eduardo, y que ya también nos compartió por ahí sus datos de contacto para cualquier cosa lo pudiéramos ver. José Eduardo Núñez Bautista, licenciado en contaduría, maestro en impuestos, licenciado en derecho, gran amigo ante la distancia. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídate mucho, Rodri. Abrazo, abrazo fraterno a todos. Hasta luego. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Antes de que se vayan, si te quedas aquí, suscríbete. Vamos a poner por aquí la bolita y te vamos a poner por aquí un video recomendando la quinta temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a sus órdenes. Compartan. Bye.